Buenas tardes, señoras y señores y amigos todos. Pues, en primer lugar, dar muchísimas gracias a Nuria de Miguel por su presentación y también por la invitación, lógicamente, de los amigos del Museo del Prado y confiar en mí una vez más, que me ha dicho que son muchas ya, pues, en fin. Me alegro mucho confiar una vez más en que dé una conferencia y, en este caso, sobre Goya, ¿no? Es un tema interesante este de los hitos históricos de las colecciones del Prado y, sobre todo, enfocado a lo que a mí me pareció que era de ver cómo las obras que se han ido adquiriendo tienen una gran importancia, es decir, son obras de una calidad enorme. Hay veces que hemos comprado obras que no son de esa calidad excepcional, pero por motivos tan importantes como los otros, que es la documentación, el ser la obra de un solo artista, aunque no fuera muy importante, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero, en fin, en el caso de lo que vamos a ver hoy y de las obras que creo que han formado parte del curso, son obras, como digo, de una calidad excepcional y que se funden muy bien con las colecciones, con las obras procedentes de las colecciones reales. También hay otra cosa. Una vez que están aquí, ya no nos damos cuenta de que llevan tan poco tiempo. Eso es interesante porque se pasea por las salas y las obras que vamos a ver hoy, o algunas de las que voy a mostrar aquí así rápidamente, pues son obras que parece que han estado aquí desde el principio de la apertura del Museo del Prado, hace ya casi, o va a hacer muy pronto, 200 años, ¿no? El bicentenario. Hace tiempo, en una publicación que es también una publicación promocionada y hecha por los amigos del Museo del Prado, con una especie de homenaje a don Emilio Lafuente Ferrari, en el cual participamos muchos con temas, ¿no? Sobre temas de Goya, para rememorar la gran exposición que él había hecho en el Prado Lafuente Ferrari en el año 28. Y allí, en el artículo que escribió don Alfonso Pérez Sánchez, en ese momento director del Museo del Prado, escribió un artículo que me dijo, además, cuando lo iba a hacer, que él iba a hacer un artículo sobre la colección de Goya en el Prado, porque se había dado cuenta de que todos los ingresos de Goya eran muy recientes, es decir, que solamente había 3 obras que entraron en 1819, los 2 caballos, como se llaman generalmente, es decir, los retratos ecuestres de María Luisa y de Carlos IV, y el Garrochista. Eran las 3 únicas pinturas que entraron en el primer momento de apertura. El resto se fueron incorporando a lo largo del siglo XIX. Una gran inundación fueron los cartones de tapices en 1868-70. Y después la llegada de las pinturas negras casi ya a fin de siglo, ¿no? Y a partir de ahí ya el resto, casi todo el resto, son adquisiciones del siglo XX. Y entonces he querido empezar por eso, porque me dijo que iba a hacer eso, que fue el año 84, 85, me parece, este homenaje a Lafuente Ferrari. Creo que sí, que fue el año 85, y ahí ya pues todavía no habían entrado en el Museo del Prado determinadas obras que ahora nos parece que son ya obras de siempre, ¿no? Él decía esto: cuando hoy pensamos en el Prado y en lo que su mágico nombre significa, quizás sea Goya el deslumbrante conjunto, bueno, ya lo habrán leído, de sus obras, lo que primero viene a la memoria, incluso por encima del Greco, Rubens, Tiziano, Velázquez o el Bosco. No sé si es completamente así, ¿no? O si esto es una especie de recurso literario, pero en realidad, pues, Goya y el Museo del Prado están absolutamente unidos y, desde luego, conforman la imagen del museo. Perdón, a ver. Les he puesto así una serie de obras de Goya en el Prado, de estas que conforman lo que es esta idea del Prado. Y no solamente las obras que son de sus colecciones, sino que aquí, en muchas ocasiones, incluso ahora mismo, hemos tenido y tenemos obras que no son nuestras, de propiedad del Estado y, en definitiva, destinadas al Museo del Prado, sino que son obras o bien de particulares o bien de la Iglesia,
O bien, iba a decir otra cosa que no me acuerdo, tanto de museos extranjeros como no, pero que se inscriben en el Museo del Prado con facilidad. Pues pueden ver ahí, por ejemplo, la última comunión de San José de Calasanz. No tengo, bueno, aquí, ¿no? La última comunión de San José de Calasanz. Aquí una obra que es del Museo de Huesca, una obra tempranísima, y todas estas obras, esta del Museo de Zaragoza, del Duque de San Carlos, la anunciación de la Duquesa de Osuna, incluso ahora de la Duquesa de Osuna, esta del Don Luis de Borbón Niño, Luis María de Borbón de Zaragoza. Es decir, muchas obras, si querían, el 12º Duque de Osuna, que pertenece al Museo de Bayona, es decir, obras, aquí están de Valladolid, es decir, que se mezclan con las nuestras y que una vez restauradas, pues han quedado un tiempo en nuestras colecciones para ser vistas por todos, como ahora, por ejemplo, está la primera obra documentada de Goya, que es Aníbal pasando los Alpes, de la Fundación Selgas Fagalde, ¿no? Y que lleva en el depósito ya, me parece que son como 4 años, y es un depósito a largo plazo, como 6 años, con una especie de intercambio con la Fundación Selgas, ¿no? De restauración de ellos, a cambio de tener aquí una obra espectacular de Goya, la primera además, y que contrasta profundamente cuando pasamos de la familia de Carlos IV a la sala donde está su primera obra, tan distinta y al mismo tiempo con un denominador común suyo, absoluto, ¿no? Entre las adquisiciones del museo recientes y que ya son nuestras, pues ha habido un empuje también en lo que es la pintura de tipo religioso, que durante todo el siglo XX había estado, la pintura de Goya había estado, no diré denostada, pero sí empequeñecida en todas las monografías y en todos los libros de los especialistas en Goya. Y no ya solo de los especialistas, que siempre han funcionado bastante bien, sino de la literatura, ¿no? Entonces, en esa literatura, Goya no era religioso y Goya no podía hacer pintura religiosa, y lo que hacía no tenía ningún sentido ni ningún valor, era cosa secundaria. Pero eso no es así, como se puede ver ya en el Museo del Prado, y se ha hecho un esfuerzo en los últimos años en la adquisición de pinturas religiosas. Aquí tienen la Sagrada Familia, es un tema importantísimo en la cultura occidental, pues tener una obra de Goya que se une a otra que ya teníamos, o esta de Tobías y el Ángel, es realmente espectacular. Esta, por ejemplo, de Tobías y el Ángel, y la otra también, nos la han pedido ahora mismo para el Museo de Israel y está expuesta allí porque les fascinaba que Goya hubiera hecho ese tema bíblico, y querían también no perder de vista que ese tema bíblico iba unido a una pintura posterior de Jesucristo, a quien ellos están muy orgullosos de que fuera judío también. Vaya, eso es lo que me dijeron. Junto a esta pintura de tema religioso, pues tenemos esta otra, el San Juan Bautista Niño, también comprada en los últimos años, y es también una obra espectacular. Voy a pasar un poco más deprisa, porque si no, no llegaremos nunca a la parte final, que es la que más me apetece. La Condesa de Chinchón, en el año 2000, pues fue la llegada de un cuadro realmente esperado desde hace muchísimo. No desde que yo estoy en el Prado, como hoy me han recordado, desde el año 80. No, desde mucho antes, ya mis antecesores. Aquí, pues, esta memoria histórica del Prado se va pasando de unos a otros, pues ya se sabía que este cuadro iba a venir, ¿no? O que deseábamos que viniera, porque siempre hay que hacer un esfuerzo tremendo para que lleguen, ¿no? Tanto económico como esfuerzo, empuje para que la obra llegue aquí y no se vaya a otro sitio. Por ejemplo, la llegada del cuaderno italiano en 1993, en el otoño del 93, fue espectacular. Es decir, ahora sin el cuaderno italiano no entendemos a Goya, y está aquí solamente desde el 93, que realmente es hace poco tiempo, ¿no? Aquí he puesto solamente una cuestión, un dibujo y un apunte de Goya donde apunta los nacimientos de los 2 últimos niños que él apunta. No aparece el nacimiento del último, de Javier, ¿no? Pero para que vean que es un cuaderno raro, es un cuaderno
personal, es un blog de apuntes, algo casi como entre escritor y padre de familia y artista, ¿no? Lo que es el cuaderno italiano, y que yo todavía realmente no lo tengo totalmente entendido, porque es una obra espectacular y excepcional, ¿no? O, por ejemplo, las cartas suyas, las cartas a Martín Zapater. Ahora mismo el conjunto es casi completo lo que se conserva de estas cartas, pero no siempre ha sido así. El que compró el primer bloque de este conjunto fue Javier de Salas, siendo director en los años 70. A continuación se siguió por otra adquisición un poco después. Yo ya estaba en el museo, sería de los años 80, y últimamente con José Manuel Matilla hemos logrado comprar el último gran conjunto de esta correspondencia, con lo cual tenemos prácticamente toda esta correspondencia, salvo las cartas que ya estaban en otros museos, que son muy pocas, o una que está todavía en colección particular, pero está depositada aquí y esperamos que en el futuro llegue también. O dibujos que han sido muchos, y estampas, ¿no? Dibujos y estampas, pues el toro mariposa también se ha convertido en una especie de icono divertido del artista, y el otro también, si se hace militar, de los álbumes de Burdeos, así como las estampas. Ahora tenemos, por la donación de Plácido Arango, toda la serie de los toros de Burdeos, es decir, que estamos siempre pues adquiriendo estas cosas. Este cuadro, La Marquesa de Santa Cruz, entró en el Prado en marzo de 1986, después de una larga historia. Pero como es cronológicamente el segundo de los que vamos a tratar hoy, pues paso al siguiente, que es El vuelo de brujas. Y El vuelo de brujas fue también una obra importante y perseguida además con desesperación, porque la perdimos en una ocasión, la perdimos una vez. Salió en 1985 en una subasta en Madrid por 275.000 pesetas y se nos escapó. Lo compró otro coleccionista extranjero, pero que lo dejó en España porque el cuadro estaba declarado inexportable. Pero habíamos fallado, es decir, es como cuando un jaguar da un salto y no coge la presa, ¿no? Da mucha rabia, sobre todo siendo para el Museo del Prado, ¿no? Pero bueno, este señor, Ortiz se llamaba, pues murió, y a la muerte suya los propietarios, los herederos, volvieron a sacarlo a subasta, y en ese momento lo compró finalmente el Prado en 70 millones de pesetas. 70 millones de pesetas. Había subido enormemente, es decir, había sido una pérdida lamentable. Ya sé que ahora mismo 70 millones de pesetas son 300.000 euros o menos, o 100, por ahí, ¿no? Pero de todas formas fue una lástima el pasar de los 250.000 a años después, porque fue años después, 15 años después, ese otro precio que fue el precio de subasta, es decir, se adquirió en una subasta. Pero era una obra que considerábamos capital, clave. No sé, aquí era, sí, esta es la adquisición a la Patiño Properties en 122.500.000 pesetas, porque creo que salía en ese precio, pero fue subiendo. Y la fresa fue la de la adquisición en 1996, es decir, ese fue ya finalmente aquí. Una obra que realmente se ha integrado perfectamente en nuestras colecciones, y no solamente eso, sino que se ha hecho también famosa a través del cine, donde ha aparecido en varias ocasiones, no solamente en una, ¿no? En la película, no me acuerdo del nombre, lo tengo apuntado por algún sitio, pero no me acuerdo del nombre del autor que la hace, a ver si me sale por aquí. Esto no sé a qué viene, es una parte del cuaderno italiano, pero creo que viene a cuento de que El vuelo de brujas entra dentro de esa iconografía de Goya, el interés por las brujas. Es decir, y eso también es algo que fascina, y que lo tenemos en El vuelo de brujas
y en los caprichos, y en los dibujos para los caprichos, y en algunos otros dibujos posteriores en los cuales él sigue interesado por este tema. Ya en el cuaderno italiano hay una figura espectacular en las primeras páginas, que no sabemos exactamente qué es, qué significa, si un estudio de academia, digamos, o una figura como la que tenemos a la derecha, ¿no?, copiada de algo similar, como es esta estampa de Salvator Rosa, de un tema de brujas. Salvator Rosa es de los artistas primeros que le interesa el tema de la bruja, pues es posible que ahí esta figura espectacular hubiera partido de ahí. El vuelo de brujas es una pintura fechada por el propio Goya en 1798 y que coincide, por lo tanto, con los caprichos. Y con los caprichos también con la sección última de los caprichos, que es la dedicada a las brujas. Lo pintó con esta otra serie, con estos otros 6 cuadros, que él mismo titula como Cuadros de Asuntos de Brujas. Tengo aquí. En la cuenta que hace para el duque de Osuna. Cuenta de 6 cuadros de composición de asuntos de brujas que están en la Alameda, en la Alameda de Osuna, en el Palacete. 6.000 reales de vellón. Es una cantidad considerable, o sea, casi lo que pagamos por el cuadro en su momento. No tanto, pero 1.000 reales de vellón por cada obra de estas era mucho, si tienen en cuenta que en ese momento, por ejemplo, un retrato suyo, el de Jovellanos, podía estar en los 3.000 reales de vellón, ¿no? Entonces, cada una de estas pinturas, 1.000 reales, pues era un precio considerable. 2 de ellas, las que están en la parte superior, se encuentran en el Museo Lázaro Galdeano, esta en el Museo del Prado, esta otra, de la parte baja, en la National Gallery de Londres, que ahora hablaré de los temas. Es una escena ¿cómo se llama esta? De la cocina de las brujas. La cocina de las brujas. Es una obra de Antonio Zamora, aquí está. Y 2 escenas han sido sacadas de obras de Antonio Zamora, tanto la de Don Juan Tenorio como esta otra, me acuerdo ahora mismo del título de la obra de teatro, pero bueno, aparecerá por aquí. Son 2 obras de Antonio de Zamora, esta otra, La cocina de brujas, y estas 2 de la izquierda en blanco y negro están perdidas desde la venta de Osuna a finales del siglo XIX. Cuando la casa de Osuna que entra en quiebra, tienen que venderlo todo, y en esa venta pues el Estado compró algunas cosas, por ejemplo, la pradera de San Isidro procede de allí, otras se desperdigaron en otras colecciones, y estas 2, en que se tienen fotos de ese momento, pues están perdidas. No sabemos dónde están, si han desaparecido, si han sido destruidas, si están en alguna casa sin saber lo que es, ¿no?, porque puede pasar, pero en fin, han desaparecido. Esta es muy interesante, la de Don Juan Tenorio, ¿no? Es una obra espectacular de Goya que pues se pueden imaginar que el fantasma del comendador va vestido de blanco, que al fondo están las llamas del infierno saliendo ya, y pueden verlo en color, y que la imagen de Don Juan Tenorio vestido a la manera del siglo XVI, XVII, pues debe de ir de terciopelo rojizo, ¿no?, por lo que es la imagen de Don Juan Tenorio. Es decir, es una obra que la estamos viendo y da muchísima rabia, ¿no?, que haya desaparecido de nosotros. Esta, que es la de Antonio Zamora, la otra, tiene que estar aquí el título. Perdonen esta cosa, pero no estoy como en 1980. Es decir, se me olvida el título de esta comedia súper conocida, ¿no? Y no me sale, ni me sale tampoco aquí en la cuestión esta. Lámpara descomunal, sí, bueno, es la obra de teatro llamada Lámpara descomunal, en la cual don Claudio, que es el abate, pues tiene miedo de perder la vida si no
echa continuamente aceite en esta lámpara demoníaca que tiene aquí delante, que está como a punto de caer, y está echando y se tapa la boca para que ni siquiera su aliento apague la vela que está en manos del destino, en manos de esto que es inestable y de esta reunión de asnos en la parte de atrás que puede derribar la vela en cualquier momento, ¿no? Y a continuación, aquí tienen un detalle de este cuadrito. Estos dos de la cocina de las brujas, que evidentemente Goya pues está inspirado en obras del siglo XVII. Aquí a la derecha tienen una obra del entorno de Teniers, donde muy parecida, es como si la hubiera visto, aunque esta obra está en los Países Bajos, pero da la impresión de que Goya ha podido ver en alguna parte una composición semejante en la cual se ha inspirado. O esta del Conjuro en el Museo Lázaro Galdiano, y entran dentro todo ese tipo de obras de las ideas de los caprichos, tanto de estos que tienen aquí, de la primera parte de los caprichos, como de aquellos que se dedican también en los caprichos y en los dibujos posteriores a la bruja como la personificación del mal y la que hace desaparecer a los niños. Es decir, que los niños mueran no tiene mucho sentido, no tiene mucha explicación, y desde la Edad Media era la bruja la que se llevaba a los niños. Y aquí las brujas, sin embargo, están rodeando al macho cabrío, ofreciéndole sus niños o bien haciendo que él, como taumaturgo, ¿no?, les toque casi como una figura sagrada para librarles del mal. La bruja surge con Durero, iconográficamente. Aquí tenemos un dibujo fantástico de la bruja voladora, ¿no?, de las brujas en el aire, que es también otra de las leyendas en torno a las brujas, en un dibujo que es posiblemente de Pacheco, ¿no?, por el estilo, aunque se considera anónimo flamenco en la colección en donde está. Y vamos a ver que no me vaya a perder aquí. Goya también tiene este tipo de composición. Está en el Museo del Prado, en donde la bruja joven, en este caso, pues va cabalgando un macho cabrío, o estas otras en que están también en el aire, y son figuras amenazadoras o a veces satíricas. Aquí, estas otras que dan lugar, la anterior da lugar pues nada menos que a un grabado de Delacroix para ilustrar a Goethe, ¿no? Y Goya sigue también en otros dibujos pues haciendo estas brujas con serpientes, que es un símbolo de la envidia, como lo tienen aquí muy claro, y que vemos que ha mirado a todas partes. O sea, el conocimiento visual de las fuentes anteriores en Goya es de tal calibre que realmente cada día nos encontramos con una sorpresa, es decir, sorpresa inesperada a la hora de saber qué es lo que está haciendo. En fin, el vuelo de brujas, ¿qué significa? ¿Qué es el vuelo de brujas? Pues ha habido básicamente dos explicaciones. Dos explicaciones que resume muy bien Juliette. Dos explicaciones, no. Una línea de explicación que resume muy bien Juliette Wilson-Barrault en El capricho y la invención, y es la explicación de las brujas que chupan la sangre de sus víctimas y con sonidos horrísonos en la parte superior, volando, y que los que están aquí en la parte baja o en otras ocasiones, en otros dibujos de Goya, pues intentan escapar, ¿no?, de esa acción de las brujas. Juliette Wilson-Barrault lo explica diciendo: en la parte baja, los dos hombres aterrorizados de este cuadro se tapan los oídos y los ojos, y uno de ellos hace la higa para conjurar al diablo. El asno es el único que permanece impasible ante la espantosa aparición. Piensa que son brujos llevándose por los aires a esta figura a la que chupan la sangre. Esta figura desnuda en un paisaje desolado en el que no ve otra cosa más que paisaje desolado. Sin embargo, pues algún tiempo después, cuando el cuadro ya era nuestro, aquí cuando Juliette Wilson escribió sobre esto, el cuadro era todavía de Ortiz y fue prestado para la exposición. Fue prestado con mucha dificultad para la exposición del Capricho y la Invención del año 93,
y fue solamente a continuación cuando logramos tenerlo aquí en el museo y aquí ya para estudio. No lo limpiamos porque estaba suficientemente limpio, pero sí lo estudiamos. Se le hizo de todo, ¿no?, las pruebas de radiografía, que verán alguna, y los infrarrojos, etcétera, para ver qué había debajo. Y fue en ese estudio cuando pudimos ver algunas cosas distintas. Es decir, las figuras de abajo eran claramente campesinos por las abarcas que llevaban y los trajes que llevaban ambos, y además acompañados de un asno. El asno en Goya es siempre símbolo de la ignorancia y en este caso está casi en el mismo nivel. Este ha llegado a lo más alto, pero verán en la radiografía que estaba dando la vuelta debajo y bajándose también hacia la parte del asno. Nos dimos también cuenta de que los capirotes de los que hablaba Juliet Wilson Barrow, diciendo que eran los capirotes de la Inquisición con llamas de fuego, los capirotes de los condenados por la Inquisición, pues no eran así. Es decir, eran unos capirotes que ahora los vamos a ver, tenían serpientes. No eran llamas, sino que son son serpientes, todos ellos, ¿no? Y eso ya no son las llamas del infierno ni el mal, sino que si unimos todas las cosas, pues nos vamos dando cuenta de que es posible que tuvieran otro sentido. Los propios brujos no están chupando, sino que están insuflando, porque al chupar las mejillas se hunden hacia adentro y Goya ha puesto muy bien las mejillas completamente infladas hacia afuera de todos ellos. Lo que están haciendo en ese caso es insuflando a una figura que está no gritando, sino totalmente en éxtasis en brazos de estas figuras. Es decir, como si tuviera casi un orgasmo, ¿no?, de lo bien que está allí arriba. Y además estas figuras no llevan capirotes de la Inquisición con las serpientes, sino que no son capirotes inquisitoriales, sino que los vamos a ver también a continuación, son como tiaras. Y sus faldillas, todas ellas, nos recuerdan las faldillas no de las brujas, sino de antiguos sacerdotes o sacerdotisas, que el propio Goya había empleado para describir los ángeles aquí. En esta temprana composición es el boceto para el coreto, para el fresco del coreto en la Basílica del Pilar, el fresco del coreto con el nombre de Dios en la Basílica del Pilar. Un nombre de Dios triangular y tremendamente luminoso que incluso ya se ha dicho por otros sitios que parecía como el símbolo de la masonería. Aquí los tienen. Y aquí tienen la expresión del hombre con la boca abierta, como respirando, y de nuevo los brujos. Ven que aquí, como les decía, el campesino primero, el que va haciendo la higa y se tapa para que no le llegue la luz que viene desde fuera de una forma tremendamente violenta y buena, la luz siempre es buena, pues va con sus abarcas, pero en la primera versión de Goya, que casi nunca cambia. Goya es muy raro que haga cambios tan espectaculares como este. Es como si desde el primer momento ya tiene totalmente pensada su composición. Pero aquí, no en la radiografía, no sé por qué se está moviendo, que es esta que tienen a la izquierda, pero sí en los rayos, en la fotografía de rayos infrarrojos, ven que está la figura dando la vuelta. No sabemos tampoco si es un campesino, porque no vemos exactamente si lleva abarcas, sandalias o si va descalzo, pero y además envuelto en un manto, pero es una figura que se está dando la vuelta y está huyendo, está marchándose hacia abajo. Este todavía sigue hacia adentro, sigue intentando llevar adelante su hazaña. Y aquí los vemos también, en que desde luego esta es una sacerdotisa, porque también en los rayos infrarrojos aparece su pecho bastante bien visto, ¿no?
Y aquí ven la precisión de Goya, ¿no?, al poner las manos perfectamente con el gesto de la higa, que es un gesto contra el mal de ojo, contra lo que no quieren que suceda, o el que está en la parte baja tapándose los oídos, y el asno. En todos ellos los detalles que pongo también están puestos a posta para que se den cuenta de cómo pinta Goya, con muy pocas pinceladas, muy precisas, muy transparentes, muy claras, muy económico a la hora de pintar. Nada de chafarrinones ni cosas que no tienen sentido, sino realmente necesita muy poco para conseguir lo que quiere, ¿no? Y de nuevo los tres brujos soplando y con estas corozas. Corozas que les he traído aquí tiaras y corozas, pues son las tiaras abiertas, la tiara del Papa o las tiaras de los obispos, están abiertas en la parte superior y son tan elevadas y tan desarrolladas como las que llevaban los brujos. No son como los capirotes, que ahora son los que parecen los capirotes de la Inquisición, los que tienen los cofrades de las cofradías de Semana Santa, sino que es más bien esta especie de tiara en una pintura del siglo XVIII. No de Goya, aunque siempre está atribuida a Goya, Remolinos, Muel, etcétera, pero son de otro, pero tienen este tipo de tiara, como la de los brujos. Y no son tampoco las tiaras de los que están quemados o condenados por la Inquisición, que lo ven aquí muy bien en la parte de la izquierda, en el cuadro de la Academia de San Fernando, donde llevan, los capirotes son completamente cerrados, son burlescos, están terminados en la parte alta con una especie de ramajes y luego tienen todo alrededor llamas, bien, del fuego que les va a devorar inmediatamente, mientras que el otro cuadro es distinto. Por otro lado, aquí en el cuadro que estamos viendo, y ya esta es la última foto que vemos, las dos figuras han ascendido por ese paisaje montañoso vacío, sin nada, ¿no?, que es símbolo de la filosofía. La montaña pelada, difícil de ascender, y la luz en la parte superior es un símbolo de esfuerzo y de sabiduría. Y es posible que en esta ocasión Goya lo que esté haciendo y refiriéndose es al ascenso y a la iniciación masónica, ¿no?, que es además una cuestión muy, muy importante en su momento, es decir, una cuestión en la que bastantes de los aristócratas españoles eran masones, otros no. El duque de Osuna no hemos podido encontrar que fuera masón, es decir, que si está dentro de esa serie de escenas, aquí en este caso es ambigua la interpretación, que no llegaremos realmente a saber nunca del todo, ¿no? Pero hay esas dos versiones, que son brujas chupando la sangre y totalmente horribles, o bien son seres sacerdotales de otro periodo histórico distinto, en donde van buscando la sabiduría y a través de la sabiduría la luz de la razón a la que aspiraba la masonería. Y esta es, digamos, la obra de El vuelo de brujas. Una obra que ya se ha convertido en parte, bueno, es una obra que si no tenemos cuidado no estaría nunca colgando en el Prado, porque la piden realmente todas las exposiciones posibles y hay que tener cuidado, ¿no? La siguiente obra que hemos visto es el retrato de la Marquesa de Santa Cruz. El retrato de la Marquesa de Santa Cruz es también una pintura que entra en una en época tardía, es decir, el cuadro entra en marzo del año 85, exactamente. Y fue exportado clandestinamente en marzo del año 86 es cuando regresa. En el año 83 es cuando nos enteramos que había salido de España. Era una obra también que en esa memoria histórica del Prado se consideraba que cuando muriese su propietario, que era un gran empresario bilbaíno, Valdés, esa obra llegaría
al Museo del Prado, porque era lo natural y lo normal y lo que siempre se había pregonado desde aquí. Incluso cuando habla de ello Sánchez Cantón, pues también lo decía, ¿no? Beruete, es decir, es una obra ya considerada entonces como una de las obras más importantes de Goya. Pero vamos a hablar también de eso y de su importancia y de los ataques que tuvo. Y de repente, bueno, es una obra también que tiene una especie de regusto histórico, porque también en el Museo del Prado tenemos los documentos en los cuales se compra por el Estado español en el año 41, es decir, con Franco, se compra a los propietarios, fue adquirido por Franco hacia el año 41, no sabemos exactamente cuándo, a sus propietarios anteriores, que eran todavía herederos de la familia Santa Cruz, para regalar el cuadro a Hitler en la visita aquella famosa que hizo a España, porque tenía pues esta especie de cruz gamada, entre comillas, que no lo es la apertura de la caja de resonancia, y se pensaba regalar a Hitler. Y tenemos aquí la documentación en el museo en la cual pues, se habla de ello, se dan órdenes al Museo del Prado de cómo tienen que recogerlo, se habla de estas cosas así a través de los ministros de la época y de repente aquello viene abajo, se viene abajo y no se regala a Hitler, sino que lo compra por 1.600.000 pesetas del año 1947, es decir, muchísimo dinero, el coleccionista de Bilbao, Félix Fernández Valdés. Y está allí hasta que él muere en el año 83. Y en el año 83, pues no sabemos nada aquí de qué pasaba con el cuadro, es decir, estábamos atentos, pero nadie lo ofreció ni nada. Y entonces, de repente, un día, pues uno de los dos especialistas de Goya de Estados Unidos, Bill Jordan, que es la persona que ha donado recientemente un cuadro suyo de Velázquez, ¿no?, al Museo del Prado, bueno, a través de los amigos del Museo del Prado americanos, pues llama al director, que era Pérez Sánchez, y le dice que, oye, Alfonso, ¿cómo es posible que haya yo podido ver la Marquesa de Santa Cruz en el Getty? Me han llamado para verlo porque han dicho que está exportada de España y que se han dado todos los permisos. ¿Es posible que hayáis dejado salir ese cuadro? Entonces, la Junta, entonces estábamos los dos en la Junta, no había pasado por la Junta ni habíamos dejado salir el cuadro. Y le dijimos, no, ¿está dónde? ¿En el Getty? Sí, pues bueno. Entonces yo llamé a Eleanor Serre, porque me imaginé que si Bill Jordan había ido a ver este cuadro al Getty, la otra persona a la que seguro que habían llamado era a Eleanor Serre, del Museo de Boston, que era la especialista más reconocida en Goya. Y tuve el silencio más prolongado de toda mi vida con una llamada de teléfono. Le dije, Eleanor, mira, te llamo porque tú has ido a ver el cuadro de la Marquesa de Santa Cruz al Museo Getty. Y el silencio fue absoluto. Segundos. Y ella tartamudeaba un poquito normalmente y entonces dijo, sí. Bueno, entonces sí. A partir de ese sí se puso también de nuestra parte, como Bill Jordan, ¿no? Y yo tenía que hacer un viaje a Los Ángeles y fue entonces, en aquel momento, como una experiencia detectivesca, ¿no? Y que además me gusta mucho porque como me gusta la investigación, me gusta cualquier investigación, ¿no? Y esa también, con lo cual, pues cuando tenía que ir a Los Ángeles a dar una conferencia y fui al Getty, hice una cita en el Getty y me recibió el conservador del Getty, que me enseñó los papeles para que yo le dijera, bastante reaciamente, claro, pero me los enseñó porque es un museo, claro. Y entonces yo vi que los papeles eran completamente falsos, eran documentos de fines de los años 50, 60, y estábamos ya en el año 83, había cambiado la ley, todo, etcétera, etcétera, había cambiado la Junta, el sistema, cómo se hacían las exportaciones, etcétera, todo, ¿no? Y aquello era absolutamente falso, ¿no? Entonces yo pregunté quién se lo había ofrecido, pero no me lo dijeron. Bueno.
Entonces, al volver aquí, la Embajada Española dimos parte de todo esto, ya sabiendo que los papeles eran falsos y tal, lo presumíamos, pero no lo sabíamos. Pues la Embajada Española hizo una declaración al Museo Getty diciendo que el cuadro había salido clandestinamente de España y que no podía ser adquirido por el museo, claro. Pero entonces el Museo Getty, pues en lugar de hacer algo más, lo devolvió a su propietario. Y nunca supimos quién era el propietario. Pero estas cosas no se olvidan, ¿no? Entonces yo seguí intentando saber dónde estaba el cuadro. Eso era el año 83, 84 y 85. Y en un momento determinado me llegó, pregunté a alguien, dije, este cuadro a la fuerza tiene que estar en Londres. Esa fue mi primera flash así. Y si está en Londres, alguien tiene que saber dónde está. Y entonces pregunté a un amigo mío, ahora es mi marido, era un amigo, le pregunté, un amigo lejano, le pregunté que si él sabría quién podría tener un gran cuadro realmente importante de Goya en Londres. Y me dijo, pues 2 anticuarios, y me dio 2 nombres. Entonces, con esos 2 nombres se los di al comisario encargado entonces de la investigación de obras de arte, le di los 2 nombres de esos 2 dealers ingleses, londinenses, y ¡ting! Uno de ellos había estado en España, en Madrid, en el Hotel Wellington, que es donde están siempre, en la misma semana en que el cuadro, ya podíamos saber por algo, no me acuerdo el que era ahora mismo, había salido de España. Y pudimos saber también quién había sido la persona que había hecho la transacción aquí. Está en toda la prensa, pero no lo voy a decir aquí, por un cierto respeto a otra persona que también estuvo involucrada, que era íntimo amigo suyo, y entonces pues ya pudimos seguir ese cuadro, es decir, sabíamos que estaba en Londres, sabíamos que estaba en ese anticuario y lo teníamos como vigilado así, ¿no? Y al poco tiempo, muy poco después, el llamado propietario, Lord Winburn, digo llamado propietario porque sí que era el propietario, pero también era el propietario del dealer que había comprado el cuadro a este otro español en España. Y entonces lo que habían hecho era una trampa, hacer la doble transacción, ¿no? Familia a persona en España a dealer inglés a Lord Winburn. Habían hecho 3 transacciones y eso era ya garantía de que el último, Lord Winburn, lo había comprado de buena fe. Es decir, lo había comprado de buena fe, era suyo. Pero no era así, porque yo logré enterarme muchos años, no muchos, pero varios años después, de que el dealer joven que tenía el cuadro era un hombre de paja de Lord Winburn. Y Lord Winburn era el que financiaba la tienda que tenía ese dealer. Era el propietario de la tienda donde este chico era el hombre de paja de este Lord Winburn. Pero eso me enteré mucho después. Si me hubiera enterado entonces, la cosa hubiera sido de otra manera, pero eso logré saberlo después. Pero, en fin, entonces ya Lord Winburn lo pone a la venta y el gobierno español interviene inmediatamente. Interviene con un abogado importante en España. Bueno, esto es la marquesa de Saragoyen exportable, es decir, todo esto es lo que está diciendo, lo que está diciendo en una entrevista el abogado, que era don Rodrigo Uría, que fue a quien el gobierno español en ese momento encargó que llevara las gestiones para recuperar este cuadro, porque se consideraba como una obra muy importante. El Prado entero lo decía, el Prado entero y sus antepasados lo decían, y además era una obra que no era la segunda que había salido de esta manera. Es decir, hay otra, pero no voy a decir cuál es, que ya había cogido el mismo camino y por las mismas personas. Es decir, eso no podía seguir siendo, la otra no podíamos demostrarlo así de esa manera, pero en este caso pues el gobierno decidió ejercer su autoridad. Se puso en contacto con un abogado inglés que era el abogado de la reina,
precisamente, y una persona que llevó todas las gestiones cuando salió a la subasta, la casa Sotheby's Christie's interrumpió la subasta, la dejó nula y se hizo lo que hubo que hacer porque no sabíamos entonces que Lord Wimborne era el propietario desde el principio, y entonces se hizo una compensación económica que en ese momento fueron de 800.000 pesetas, me parece, que fue pagada por toda una serie de personas que están en el boletín del Museo del Prado, en las noticias del Museo del Prado de ese año, y no les voy a dar la lata con ello porque están todos banqueros, bancos, hombres de negocios, es decir, Banco Español de Crédito, Inisel, Initec, la Unión de no sé qué, Musini, Reinos de Tabacalera, es decir, todo el mundo dio esa noche, porque hubo que hacerlo muy rápidamente, dinero para hacerse con esta obra que vino a España e ingresó en el museo. Ingresó en mitad de lo que suele suceder, es decir, una campaña de prensa en contra. Después se entiende que la campaña de prensa formaba parte del núcleo primero que había comprado el cuadro aquí en España, ¿no? Eran los mismos, ¿no? Eran conexiones, Pero bueno, hubo una campaña en contra de que este cuadro era una obra buena de Goya, ¿no? Pero eso también pues, se viene abajo con el tiempo, es decir, cuando estamos ante este cuadro, como aquí nos pidió estar un rato Uría, por fin, que lo había conseguido después de 2 años, me parece que fue la lucha, ¿no? Pues había conseguido el cuadro, el hombre está ahí sentado delante del cuadro, pensativo, meditando ante la marquesa, ¿no? Aquí, lo voy a pasar muy rápido, pues hay toda una serie de documentación sobre cuando dimos noticia, aquí, bueno, la dio el director, que era entonces Pérez Sánchez, el 21 de mayo del 83, dimos noticias a la Dirección General de Bellas Artes de que el cuadro se encontraba fuera de España, después a Javier Solana, que era entonces el ministro de Cultura el año siguiente, diciendo ya las cosas que sabíamos, y aquí es el País, ¿no?, de ese momento, cuando el 1 de febrero del 86, cuando el representante del Don Wimborne en las islas de Jersey, era todo Panamá, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está el nombre de la persona, etcétera. Bueno, las informaciones de prensa, el recibo de entrada en el Museo del Prado, el director general certificando que los expertos españoles que fueron a ver el cuadro califican que ese es el cuadro de la Marquesa de Santa Cruz, la adquisición del lienzo, etcétera. Todo pues está aquí en el Museo del Prado, ¿no? Y a partir de entonces teníamos ya esta obra en el Museo del Prado. Se hizo una pequeña exposición entonces en el Palacio de Villahermosa, que era entonces, estaba adscrito ya al Museo del Prado, entonces adscrito al Museo del Prado, y después se perdió y se hizo una presentación del cuadro allí en ese sitio junto con otros cuadros de Goya, de lo cual no he logrado encontrar ni una sola noticia de prensa, con lo cual pues no se la puedo enseñar, ni una foto de la prensa de entonces, no teníamos esas, no lo hacíamos así, ¿no? Era todo más natural, más tranquilo, etcétera. Pero bueno, ahora hay que llevarlo todo en la tablet, etcétera, y saberlo al instante, ¿no? Pero entonces, pues todavía no pensábamos de esa manera. Entonces llega el cuadro al Museo del Prado y tardamos varios años en limpiarlo, porque el cuadro estaba intacto, es decir, era uno de esos cuadros de Goya sin forrar y sin haberse limpiado nunca, tenía los barnices originales, ¿no? Y había había sufrido en el sentido de que había debido de estar en calor y frío y humedad, ¿no? Sujeto a cambios bastante fuertes y tenía un craquelado muy profundo, que bueno, está también publicado, no lo voy a poner aquí. Pero eso logró bajar en la restauración. Bajar es la palabra que empleamos siempre, que es cuando ya se trabaja en la superficie y se vuelve a pegar a la tela original y desaparecen, no del todo, porque esa desaparición completa a la manera de un hule en el Prado no se hace, claro, volvió a bajar y es una obra realmente en un estado que verán algunas de las pinceladas al final, absolutamente maravilloso, un estado impecable. La restauradora en ese momento fue Clara Quintanilla, que es esta restauradora que ha fallecido recientemente a los 10 días de haberse jubilado. En fin, sí, apareció en la prensa, creo.
Y era en ese momento la persona adecuada para hacer este cuadro absolutamente mágico. El cuadro tiene también una vinculación con el Prado porque la marquesa de Santa Cruz es doña Joaquina Tellez Girón, segunda hija de los duques de Osuna. Y está también representada en el cuadro de la familia de los duques de Osuna, es la pequeñita esta del centro. Esta es Manuela Isidra y estos son los otros dos. Y la pequeña, la que sería la duquesa de Abrantes, no había nacido aquí todavía, ¿no? Pero es esta pequeña que tiene también esa miradita como ensimismada, muy graciosa, ¿no?, en el centro de la composición. Y la volvemos a tener, bueno, aquí está ella, ¿no? Y la volvemos a tener repetida en una obra de Esteve, ya cuando es un poquito más mayor, como de 12 o 14 años, a finales del siglo XVIII, y es una obra que está aquí en el Museo del Prado, pues típicamente de la Ilustración, con la niña estudiando geografía, ¿no? Su hermana, que está en Sevilla, en la colección Medinaceli, está bordando, y ella le ha tocado estudiar la geografía. La marquesa de Santa Cruz, esto es más tarde, pero es en 1813, pero es una miniatura de Guillermo Ducker, que era un miniaturista holandés que trabajaba en España, pero más o menos al mismo tiempo, ya está un poco más mayor, claro, había casado con don José Gabriel de Silva y Baztán, el duque, el marqués de Santa Cruz, una figura Silva y Bazán, una figura muy importante en la cultura de Madrid. Y volvemos otra vez a ella, es decir, ¿de dónde surge este cuadro? ¿Qué fecha firma? Y fecha Goya está aquí abajo, ¿sí?, en 1805. ¿Por qué se hace esta obra? ¿Quién la pide? ¿Cómo se pide? ¿Quién lo inventa? ¿De dónde sale la invención? ¿Quién la pide? ¿Qué significa?, ¿no? Todas esas cosas no estaban descritas exactamente. Ya Beruete había dicho que podía ser la musa Erato, la musa de la poesía lírica, y así se ha venido diciendo, ¿no? Porque era muy aficionada a la poesía y además de eso, pues era amiga de los poetas y tenía tertulias literarias con Manuel José Quintana, por ejemplo, etcétera. Todo ese mundo de la poesía de cuando ella tenía 20 años, como aquí, en este cuadro, 21, y acababa de casarse con el marqués de Santa Cruz, pues es la figura literaria importante y demás, ¿no? Pero está representada como una musa, es lo que se dice desde ese momento. ¿De dónde surge esto? Goya acababa de pintar las majas que vamos a ver a continuación, pero en las propias colecciones del Museo del Prado hay obras que le pueden haber dado la inspiración, como la Danae de Tiziano o las Venus de Tiziano. O él, cuando pasa por Génova, ¿no?, porque es bastante interesante, la volveremos a ver a continuación, es el lecho rojizo, ¿no?, profundo, abierto, así, que la coge como unos brazos, no está en Tiziano ni está en otras obras que haya visto en la colección real. Está a medias en Velázquez, pero está en esta obra de Guercino, La Lucrecia dándose muerte, obra muy importante de Guercino en Génova, y en el cuaderno italiano, en Goya, dice que en Génova había visto varias cosas, ¿no?, cita varias cosas y dice, y la de Guercino. Entonces, buscando qué había en Génova de Guercino, una de las obras más importantes era La Lucrecia, porque estaba recogida en la guía de Ratti, Pier Paolo Ratti, que era un humanista e intelectual y artista también genovés, que acababa de hacer una guía publicada un año antes de que Goya llegara a Génova en el viaje a Italia, y es posible que hubiera entrado en contacto con él porque era del grupo de Mengs, etc., y porque tenía una guía muy importante de la ciudad que a lo mejor simplemente Goya la había visto y había ido visitando las cosas que se decían en la guía, porque hay muchas características que recuerdan ese cuadro. También se ha hablado de la Venus del Espejo, lógicamente. La Venus del Espejo estaba en Madrid, había pertenecido a la colección Alba, y en una fecha indeterminada la duquesa de Alba se la había regalado a Godoy, y justamente en este momento, en 1800, 1804 o 5, estaba
en el Palacio de Godoy y hacía pareja, o sea, era el cuadro con el cual Goya se enfrentaba al hacer la maja desnuda y la maja vestida, que es como una especie de prefiguración de la Marquesa de Santa Cruz. La tenemos aquí simplemente en la radiografía para que vean que ya desde la profundidad del cuadro Goya está pensando en esta composición así, de esta manera. ¿Qué hay en los alrededores de este momento que sea similar? Es decir, fuera de España, dentro de España no hay nada parecido. Fuera de España, ¿qué había? Pues en 1800 está David, la Madame de Récamier famosa, ¿no? Pero es una obra distinta, es decir, cuando hablamos de que Goya es neoclásico y en este cuadro, ¿no? De que Goya, en la Marquesa de Santa Cruz volverá a salir, de que Goya es neoclásico en la Marquesa de Santa Cruz, o es cuanto más se acerca al neoclasicismo, pues si nos vamos a compararlo con una obra del neoclasicismo, no tiene nada que ver, es muy distinta. Hay algo diferente que hablaremos. Aquí hay una claridad enorme en esta composición, claridad de ideas, claridad mental a la hora de representar a esta joven. La quiere representar así, a la antigua, a la clásica, en el directorio, en ese momento del directorio, ¿no? Y además, por otro lado, es muy realista, es decir, no hay nada raro en esta figura, es decir, es Madame de Récamier, bellísima, como una diosa, con los pies descalzos, como los dioses, la marquesa va con zapatitos, y es una figura muy real. También lo es otra de ese mismo momento, un año antes, también de David, 1799, Madame de Verminac. Es también una composición interesante, lleva el vestido que va, más o menos el vestido que va a llevar aquí la Marquesa de Santa Cruz, lleva el chal, que en su caso es amarillo, rodeado, mira al espectador, pero también lo vemos como una figura bastante cercana. El traje realista de ese momento, el traje real, el traje directorio en España, sacado de un museo, pues sería este. La cama en donde estaría la marquesa podría ser algo parecido a esto que está aquí en el museo, es Directorio Imperio, esta cama está aquí en el Museo de Artes Decorativas. Los vestidos que lleva ella, hemos visto uno de ellos. Es este tipo de vestido, les pongo primero una caricatura inglesa de cómo iban las mujeres francesas en este momento, en 1800, ¿no? Dice, vestido completo. Damas parisinas en sus vestidos de invierno para 1800, ¿no? Entonces son transparentes, van enseñando todo, llevan tocado de flores en el pelo y es como una especie de caricatura de los ingleses hacia estas libertades francesas que han surgido después de la Revolución y con el directorio. Pero los figurines de moda pues son también parecidos, ¿no? Aquí tenemos figurines de ese momento también, de esos años, ¿no? Coiffure grecque, chal long, etcétera, el mismo chal que va a llevar la marquesa, o este otro de la parte derecha también muy parecido. Y empezamos a ver que en este momento este tipo de mujeres que tienen una gran libertad ya empiezan a ser distintas. A la Madame de Récamier de David, pues digamos que se le opone 5 años después la Madame de Récamier de Gérard, ¿no? Que tiene un toque distinto. Hay una especie de sensibilidad nueva, incluso en la inclinación de la cabeza, en la languidez de las manos, en la sonrisa, ¿no? Hay algo casi como prerromántico. Y no digamos con Joséphine, ¿no? La recién emperatriz de los franceses, que es en este cuadro de 1805 de Proudhon, pues la vemos todavía un paso más adelante, ¿no? Aquí en mitad de un bosque, es decir, con el agua al fondo, ¿no? La sugerencia del agua con el ánfora allí en la parte izquierda. Es decir, es algo realmente muy interesante, ¿no? Muy distinto. Goya había empezado a hacer ya algo de esto, es decir, esta especie de sensibilidad que se aproximaba al romanticismo. Pues sí,
en 1799, publicado en 1799 con Los Caprichos, tenemos Porque fue sensible, ¿no? Uno de estos dibujos bellísimos de la joven, en este caso no parece una aristócrata, pero sí va vestida a la moda de ese momento, y Porque fue sensible es porque ha caído, ¿no?, en una situación amorosa que la ha llevado, por el motivo que sea, a la prisión. Pero en este mismo momento, en 1801, una joven artista francesa presenta en el salón de ese año, de 1801, es Constance Charpentier, este cuadro que titula Melancolía, ¿no? Y donde vemos también que ya no es la Madame de Ricamier sentada, símbolo del poder revolucionario casi, ¿no?, sino que empieza a haber algo completamente distinto que podemos entender también al ver la Marquesa de Santa Cruz comparada con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Hay un destello de sensibilidad nueva que no sabemos si coincide con un retrato real, en este caso, con un retrato de la figura, retrato tal y como era ella, a lo Paulina Borghese de Canova, o incluso un poco antes a la condesa de Chinchón, donde va vestida perfectamente con el traje que han visto antes, y a pesar de todo lo que queramos ver en Goya de modernidad, etcétera, de Velázquez y demás, pero estamos viendo a la condesa de Chinchón sentadita en su trono y mirando a su marido Godoy con embeleso a la izquierda, Y vemos que la Marquesa de Santa Cruz está más cerca de imágenes alegóricas, como esta misma de Goya, cuando hace en esos mismos años para Godoy, en 1804, un año antes de la Marquesa de Santa Cruz, pues el tiempo, la historia y, bueno, lo que sea, la libertad. Y tenemos aquí esta figura que no es un retrato en absoluto, ninguno de ellos es un retrato, y que tienen algo de esta marquesa. Encontramos hace años la figuración, puesto que era una figura poética, la fuente Castalia de Poussin, ¿no? La figura de la fuente Castalia en el medio va desnuda, pero está rodeada de poetas y es una figura que se acerca en cierto modo a esta especie de musa de la poesía que va a ser la Marquesa de Santa Cruz. En Inglaterra, años antes, todavía en 1775, Reynolds ha hecho este cuadro fantástico de Joanna Lumley, en el cual ella, para demostrar el amor a su marido, está grabando en un árbol el nombre del marido, a la manera de la obra de Shakespeare o de Angélica y Medoro, en que ella graba el nombre del marido en el árbol. Es decir, y hay como algo que va más allá del retrato y que no es exactamente la figura de esta mujer, sino que la ha convertido como en un símbolo. Si es una musa, la nuestra, se ha hablado de Terpsícore, ¿no?, que lleva la lira y que es la musa de la danza. Y se ha hablado, como les decía, de la otra, Erato, la musa de la poesía lírica. Está aquí en las musas del Museo del Prado, en donde va acompañada pues de Cupido, que es el dios de la poesía lírica, evidentemente, con su lira y coronada de rosas. Así, de una forma similar, Canova había representado a Alexandrine de Blechamp, que era la segunda mujer de Luciano Bonaparte, y que piensan que está representada como Terpsícore porque lo pone en la parte baja del pedestal en el que se apoya, ¿no?, y es la musa de la danza. En este periodo es otra cosa distinta, pero miren, por ejemplo, El sueño de Endymion, en el Salón de 1792, también de Girodet, en que nuestra Marquesa de Santa Cruz casi está en este plano, ¿no? O sea, cuando la vemos, no es la condesa de Chinchón, no es la otra, no es la Paulina Borghese, está como un mundo de ensoñación y un mundo en el cual el erotismo que evoca su figura es como único. En España no hay otra figuración así. La condesa de Chinchón, damos cuenta que acaba de salir del convento de monjas, ¿no? O sea, 2 años antes, ¿no? Y aquí hay algo completamente distinto, aparte del vestido,
de la provocación de los senos casi fuera del vestido, de la mirada de invitación. Es decir, hay algo, y de esa especie de corazón casi, o otra cosa que está como latiendo detrás de ella, es algo completamente distinto. En la poesía española del siglo XVIII hay una veta totalmente erótica que aparece a mediados de siglo ya con Cadalso y que se magnifica con poetas como Meléndez, en donde realmente hay cosas que ni siquiera se atrevió a publicar, de evidentes y comprensibles, que se hacían y que estaban destinadas solamente a la persona a la que él se las estaba dirigiendo. Pero para que vean Cadalso, y Cadalso es todavía 30 años antes que Meléndez, dice de su amada: me admiran en Lucinda aquellos ojos negros, en Aminta los labios, en Cloris su cabello, la cintura de Silvia, de Cintia el alto pecho, la frente de Amarilis, de Lisi el blanco cuello, de Corina la danza y de Nisi el acento. Pero en ti, Filis mía, me encantan ojos, pelo, labios, cintura, frente, nevado cuello y pecho y todo cuanto escucho y todo cuanto veo. Es decir, Goya, con su pincel, pues ha hecho algo completamente parecido a lo que estaban haciendo en poesía sus compañeros poetas, ¿no? Y la figura, bueno, aquí digo cómo se acerca, cómo la lira forma parte también total de esta composición, es decir, es excelsa. ¿Es Terpsícore? Pues si hubiera sido Terpsícore, si hubiera sido yo Goya, la hubiera pintado como Canova esculpe a Alexandrine de Beauchamp, de pie, ¿no? Algún movimiento que indique que va a saber bailar, ¿no? Pero está como tendida, más como la fuente Castalia. Y además lleva en la mano derecha algo que a mí siempre me había intrigado. Bueno, esto es un detalle, perdón. Creo que va a venir el detalle de la mano. Un pañuelo. El pañuelo es un símbolo de elegancia también en la época, ¿no? Pero este pañuelo está como retorcido, como lleno de lágrimas en realidad. Y eso siempre me pareció que era un pañuelo verdaderamente lleno de lágrimas, ¿no? De haber llorado por la persona que está delante de ella, ¿no? Por una situación distinta. Lo mismo también que el chal negro que añade Goya al final de todo. Es decir, esto no lo había incluido en el principio, sino que es algo que lo acompaña después casi como una especie de toque de luto. Y después está la lira. La lira, que no es, la lira es la lira de Apolo, claro, pero no es una lira. En este caso, Goya está utilizando la guitarra lira que se pone de moda en el siglo XVIII y que sobre todo la utilizaban las mujeres, ¿no? Y esta guitarra lira tenía algunos detalles sui generis, como que tenía 6 cuerdas en lugar de las 5 de la guitarra, más parecida a la lira antigua. Aquí tenemos un ejemplo, además francés, ¿no? En donde ven aquí, a ver si lo está, las cosas que hicieron que este cuadro fuera destinado a Hitler, ¿no? Dicen los Santa Cruz que en su casa está todavía la guitarra lira que aparece aquí en el cuadro, pero no, hay otra. No es la guitarra que utiliza Goya, no sabemos cuál es el motivo, ¿no? Y aquí tienen ejemplos de ese periodo de lo que era la guitarra lira. Ejemplos, y le voy a traer una foto divertida, simplemente porque es divertida, que se utiliza en el siglo XVIII, pero que yo he encontrado una foto en el archivo histórico, en el archivo de Alcalá de Henares, en donde hay un grupo, las 6 cuerdas que utiliza Goya. Un grupo valenciano, un quinteto valenciano donde ellas, las mujeres, ellos no, ellos están tocando la guitarra y la bandurria, pero ellas dos están tocando justamente todavía la guitarra lira como algo muy totalmente femenino. Voy a pasar más ligeramente esto. Su hermana, la duquesa de Abrantes, a la que pinta Goya en 1814, está presentándonos una partitura musical. Y es muy real la figura, es decir, no tiene esa especie de ensueño raro que tiene el otro cuadro y que tiene esta, ¿no? Ni es como la condesa de Chinchón, que está mirando de verdad a Godoy, y va coronada además no de
pámpanos, que es lo que dijo la prensa que atacó el cuadro cuando vino, que era como Baco, bebida, coronada de pámpanos, y eso se ha quedado y siguen sistemáticamente, cada vez que aparece la Marquesa de Santa Cruz, vuelven a aparecer los pámpanos, pero sí, da igual, siguen diciendo, pero da lo mismo, pero no son pámpanos, ¿no? En realidad, fíjense bien en la forma de las hojas, que no son las hojas de la vid, ni el color tampoco, y en las frutitas, ¿no? Las frutitas que son raras, no son uvas, son bellotas, ¿no? Bellotas en las que algunas se ha caído ya la flor, ¿no? Y en otras todavía está, la flor no, la nuez, ¿no? La bellota, y en otras no. Y es como se ve, unas en que está vacío y las otras en que están redonditas. Está poniendo flores, hojas de roble en esta mujer, ¿no? Y las hojas de roble en esta época, en el siglo XVIII, son un símbolo de virtud y de constancia y de lealtad. Es decir, la Marquesa de Santa Cruz nos está diciendo que es de esa forma, que es constante, que es leal, que es poética. ¿Pero quién es? Bueno, pues de repente el otro día, por otra cuestión completamente distinta, dije, ¿y no será Safo? ¿No la habrá representado como Safo? Y me pareció verlo todo claro, porque, y entonces empecé a investigar rápidamente, porque esto fue hace 3 días, cuando estaba ya dando los últimos toques a la conferencia que ya había dado en otro sitio. Pero empecé a investigar sobre el tema porque, claro, podía ser Safo, pero empecé a investigar en primer lugar si Safo se entendía solamente en el siglo XVIII y en la antigüedad como la figura ahora mismo, como se entiende ahora mismo, la figura de Safo de la isla de Lesbos, solamente, casi, ahora mismo en la actualidad. Porque no me lo parecía, tenía recuerdos lejanos de que no era solamente así, sino que Safo era realmente la encarnación de la mujer poeta, totalmente. No solamente que ella a su vez se enamorase de una mujer enfrente de ella, sino que era ella la encarnación de la poesía. Y además muere realmente por un hombre en la antigüedad. Entonces es Safo, aquí está en Pompeya, pues con la tablilla en la mano y con la varita de escribir en la cera, ¿no? O aquí, en este otro vaso ático que está en el Museo de Múnich, un calates del 470 a.C., está Safo representada con alcestes y ambos llevan la lira, ¿no? Ella lleva la lira siempre. Al principio lleva la tablilla, pero a continuación la presentan con la lira de Apolo, porque es la lira de la poesía. Entonces me fui al siglo XVIII y dije, ¿habrá habido alguien que represente a Safo en el siglo XVIII? Pues sí, Fragonard en Francia. Representa a Safo inspirada por Cupido, lógicamente, porque es el dios de la poesía lírica y de la poesía amorosa. En este caso, Safo está escribiendo sus poemas con la corona de laurel, en su caso, porque la coronaron de laurel en su época, en su tiempo. Pero ¿dónde está? Hay más pintura de ese momento. Esta es una pintura anónima, pues ven que es más o menos del entorno neoclásico de fines del siglo XVIII, principios del XIX, donde está Safo entregada totalmente a la poesía y además sirviendo de ejemplo al grupo de poetas que están alrededor de ella, escuchándola, tomando nota y copiándola. Pero hay algo más, es decir, ¿hay mujeres del siglo XVIII representadas como Safo? Pues sí, he encontrado un cuadro de Madame Vigée-Lebrun, que está en el Hermitage, no, este no está en el Hermitage, está en una colección particular, perdón, en que ella va con la lira, en este caso es una lira, pero es una dama del momento, Sophie de Vries, futura condesa de Haugnietz, y está representada en 1793. Y está en un momento, no es un cuadro excesivamente bueno, realmente la expresión no es fantástica, pero está representada en un momento de la inspiración poética. ¿Pero hay más? Pues sí, hay más. Sobre todo en Francia,
se pone de moda. Este cuadro es de 1800 y es de Pierre Narcisse Guérin, una obra de 1800 que esta sí está en el Museo del Hermitage, y es Safo ya llorando, llorosa, apoyándose en la lira de su poesía y pensando en que se va a tirar al mar por Faon, el hombre del que se ha enamorado, al que ha seguido, al que se ha entregado, no al marido al que con la que le querían casar. Y es un símbolo de libertad. Y ahora vamos a otra cosa todavía mucho más interesante. Bueno, aquí hay otra representación de Jean-Antoine Gros, de 1801, en el momento en que Safo con su lira se tira al mar irremediablemente, ¿no? Saben que no pueden hacer nada, Faon llega en el último momento, pero ya se ha tirado al mar. Pero incluso Jacques-Louis David representa a Safo en un momento de amor con Faon, que es el joven que está al fondo con el arco y las flechas, y aquí está a su izquierda Cupido sosteniéndole la lira, y es de 1807. O Gerard, después, representa a Safo escribiendo y con su lira detrás y el cupidillo en 1817. Llega hasta los tiempos recientes. Esta es una obra que está en el Metropolitan ya de fines del siglo XIX. El conde Próspero de Epinay. Es nuestra marquesa de Santa Cruz, la Safo de la isla de Lesbos, la gran promotora de la poesía, la poetisa ella misma. Pues yo creo que es posible. Y a eso se puede añadir una cosa más que también he localizado. En la poesía del siglo XVIII español, Safo es eso, es la representante de la poesía lírica máxima, la poeta ella misma o poetisa ella misma, y no se hacen connotaciones lésbicas, para nada. Es decir, es ese tipo de mujer que se puede representar como Vigée Lebrun ha representado a la otra mujer, ¿no? Pero hay una mujer poeta en España, María Rosa Gálvez de Cabrera, que nació en Málaga, que fue una poeta importante, poeta de carácter lírico, y que escribe además obras de teatro en poesía, es decir, no en prosa, sino poéticas. Y entre las obras que escribe está una dedicada a Safo, que se estrena en Madrid en 1804. En el Teatro del Príncipe, la vio todo el mundo, claro, que era el teatro más importante, y el año anterior a la representación de la Marquesa de Santa Cruz de esta forma curiosa, con la lira al fondo, dirigiéndose a nosotros con el pañuelo de haber llorado por el Faon perdido. Es decir, es una representación. Pues por lo menos yo lo voy a poner como hipótesis aquí en la conferencia y a la hora de publicar el texto, porque me parece que se debe de investigar también ese otro camino. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que Lady Holland, cuando viaja a Madrid y escribe el Journal del viaje de España, habla de la Marquesa de Santa Cruz, dice que es la mujer más bella de Madrid, que tiene una sonrisa y una mirada atractivísima, y la describe también haciendo teatro en una de las casas aristocráticas del momento. Ella no está haciendo en ese momento de Safo, pero era muy frecuente en las casas españolas de la aristocracia, la duquesa de Alba, la duquesa de Osuna, hacer representaciones teatrales en las que ellos mismos están representando a determinadas figuras. O sea que es posible también desde ese punto de vista en la conexión con Rosa Gálvez de Cabrera, que era amiga de Quintana, muy amiga de Quintana, era amiga de Godoy, es decir, era una figura del entorno poético de la Marquesa de Santa Cruz. Es posible, aunque no lo tenemos ninguna documentación, o yo por lo menos todavía no la he encontrado, que pudiera haber estado en alguna de las tertulias de la Marquesa de Santa Cruz en el momento en que estaba escribiendo Safo, nada menos, ¿no? La, digamos, encarnación de la poesía. Y ya con esto terminamos, porque me estoy pasando de la raya, pero con solamente 2 o 3 diapositivas para que vean una vez más cómo pinta Goya, ¿no? O sea, cómo consigue esa mirada ensimismada, ausente, perdida, y que al mismo tiempo engancha al espectador, hombre o mujer, como aquí, como este otro ojo, y como la última pincelada de su zapatito de raso, ¿no? En donde Goya, con 2 pinceladas, porque ven aquí a la izquierda que son 2, con la brocha cuadrada, pam, pam, ha hecho
el frenazo de la luz en su zapato o el pequeño rosetón del zapatito de raso también, la rosa también de la poesía en la parte final, y es absolutamente espectacular. Y nada más, con esto terminamos y espero que se hayan divertido como yo.